La Vuelta a Asturias se entamó el viernes 29 en Oviedo, dende el centro comercial Los Prados, con la primera etapa entre esta ciudad y la Pola Chena. Como casi que siempre, una fuga intentó llegar a meta nun percorrido que pasaba pelos altos de la Gargantada, la Collaona y Carabanco. Sí que así, nun hubo éxito na escapada, y una vez que se xuntó de nueves col pelotón, uno de los favoritos, Simon Yates, del Bike Exchange Jayco, atacó en el Carabanco y la verdad es que nun iba a tener rival. Na baixada non iba a agarrar máis tiempo, pero iba a llegar a la meta con 14 segundos sobre o resto, así na que iba a ponerse en chena el maillot azul. Na segunda etapa, la etapa reina, que iba dende Candás hasta Cangas de Narcea, pasando por puertos como Aristévano, Porcallao o el mítico Aceu, la situación iba a ser asemillada. Al paso pel concello de Cuideiro, uno de los lugares donde yo tuve la oportunidad de verlos, iba a formarse la fuga del día, pero tampoco iba a llegar a meta. En antes de empezar a subir la Aceu, iban agarrados. Ya na subida al alto la Aceu, Iván Sosa, el líder del Movistar, iba a hacer bono el su ataque y levantar los brazos en la llina de meta en solitario. Y ye que el su máximo rival, Simon Yates, iba a perder hasta 11 minutos. Na tercera y última etapa, la más curtia pero non por ello menos dura, iba entre Cangas de Narcea y Oviedo, y el guión de la carrera iba a ser asemillado a los otros dos. Una escapada sin éxito, y na última cota del día, el violeo, de nuevo es el líder del Bike Exchange Jayco, Simon Yates, iba a atacar y llegar solo a la calluría de Oviedo, con poco marxe sobre el resto, por lo que el maillot iba a quedar igual. Asina daba fin la Vuelta a Asturias 2022, con Iván Ramiro Sosa como vencedor na general y con un Simon Yates que amosó el su poderío de cara al Giro, que estamos viendo en estos días.